Seguimos en nuestro tema de disciplinas espirituales y hoy hablaremos de una disciplina que se llama descanso. Cualquiera diría, ¿es una disciplina espiritual el descanso? Definitivamente es una disciplina espiritual. Y lo que aprenderemos en este mensaje es que Dios diseñó el descanso. Algo que muchas personas desconocen es que la semana laboral, que se comprende de 6 días laborales y un día de descanso, surge de la Biblia. Y eso es algo que ha continuado por cientos y miles de años. Aún los que no creen en Dios son beneficiados por esto que diseñó Dios. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de poder aprender de tu palabra, de poder comprender todas las áreas que benefician para nuestras vidas. Le ruego, Señor, que nos permita poner en práctica también esta disciplina espiritual del descanso, que no lo hagamos ya cuando es tarde o cuando ya estemos dañados físicamente, sino al contrario, que lo hagamos constantemente para poder fortalecernos, para poder dedicarnos a usted, Padre. Bendiga a cada persona que está unida a esta transmisión y todo esto lo oramos y agradecemos en Jesús. Amén. Veremos algunos puntos sobre esta disciplina. Dios diseñó el descanso, un mandato, no una sugerencia. Jesús y el descanso. Bueno, hay varias cosas que nos quitan a nosotros el descanso. Vivimos en un tiempo sumamente lleno de actividad. Llevamos el trabajo a la casa inclusive. Cuando terminamos la jornada laboral, ya muchos poseemos una computadora o un celular a través del cual todavía nos siguen llegando responsabilidades laborales. Es más, a veces puede llevarse el trabajo hasta la habitación, porque ahí se tiene la computadora trabajando en la computadora, respondiendo correos, cuestiones que nos preocupan, tratándolas hasta en la habitación. El descanso es muy importante, pero quiero que te enfoques en algunas cosas que a veces posiblemente te has dado cuenta y otras veces no. En nuestros celulares hay soniditos de notificaciones, ya sea porque nos están entrando mensajes de WhatsApp, porque nos están entrando mensajes de las redes sociales, porque nos están entrando correos electrónicos. Y a veces hay celulares que tienen esas notificaciones y el sonido, y la persona tiene el celular en la mano y automáticamente va al celular, y su mente no está en descanso, está constantemente pensando. Hay muchas personas que su mente está pensando en el trabajo, en los negocios, en qué voy a hacer. No hay descanso. De hecho, hay personas que trabajan paradas, trabajan de pie. Y estas personas tienen usualmente tener tiempos de descanso porque si no se les va a dañar sus extremidades inferiores. Pero también hay personas que pueden trabajar sentadas. Y estas personas también necesitan usualmente tener tiempos de descanso para estiramientos, para no estar ahí. Inclusive a los estudiantes se les recomienda cuando estudian para un examen no pasar 6 horas sentados en un lugar solamente estudiando, sino que estudien 45 minutos, se levanten, se relajan un poco y luego regresan, unos 15 minutos de descanso y luego regresan y otros 45 minutos. Es más, se les recomienda ir estudiando todos los días para no saturarse un día antes del examen. ¿Por qué? Porque esto va a afectar las horas de dormir. Hablando de dormir, hay personas que no tienen el suficiente tiempo de dormir. Se acuestan demasiado tarde, se levantan muy temprano y el tiempo de descanso es reducido. Muchas personas van durmiendo en el autobús. No sé si has visto esas imágenes de las personas que se pasan de la parada y van a quedar a otro lado, tanto en la ida al trabajo como en el regreso para la casa. Hay personas a las que les ha pasado esto. Hay personas que se han dormido conduciendo porque están demasiado cansadas. Inclusive hay personas que han muerto porque iban conduciendo, se durmieron y chocaron de frente contra otro automóvil y murieron. Hay personas que han sufrido accidentes en máquinas porque no habían dormido lo suficiente. Hay personas que han puesto en riesgo la vida de otras personas, por ejemplo, un chofer de un autobús que no ha descansado lo suficiente y que va conduciendo el autobús y lleva personas y esa persona puede dormirse y ocasionar un accidente. Bueno, tantos
ejemplos de situaciones que pasan por la falta de descanso. Hay periodos de descanso, los trabajadores tenemos un día a la semana de descanso, debiéramos de tenerlo de descanso y a veces nos cansamos más en ese día de descanso. Tenemos tiempos de vacaciones, hay quienes se cansan más en ese tiempo de vacaciones que descansar. Ahora que estamos ya por terminar el ciclo, la mitad del ciclo lectivo, estamos esperando las vacaciones de medio año de los estudiantes para que ellos puedan descansar. Y ellos lo están esperando, ya anhelan llegar a esas vacaciones de medio año y poder descansar, y los papás también, porque al igual que los hijos estudian, nosotros estamos apoyando toda la logística para que ellos puedan estar en sus lugares de estudio desde muy temprano a la hora que salen. Toda esa dinámica, esa estrategia para apoyarles también agota a los padres. Así que el descanso Dios lo diseñó, y vamos a ir al primer punto que se llama Dios diseñó el descanso. Y vamos a leer esta escritura que está en el Salmo 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El rey David recitó este salmo, y el rey David se veía a sí mismo como una oveja de Dios que era el pastor. Y algo que él decía, nada me faltará. O sea, él confiaba en la providencia de Dios. Y decía que en esos lugares delicados de pastos lo haría descansar, junto a aguas de reposo lo pastoreará. Este salmo ha sido recitado millones de veces, ha sido memorizado por millones de personas. Se le ha recomendado a millones de personas que están en situaciones difíciles, inclusive en situaciones de muerte. Y qué increíble poder memorizarlo y poder decir, el Señor es mi pastor, me hará descansar. Algunas veces podemos estar preocupados por muchas cosas que no nos dan descanso, que mantienen ocupadas nuestras mentes, que inclusive pueden afectar nuestra salud. Y el rey David escribió este salmo, se entiende que ya siendo rey, pero él no olvidaba que él también había sido pastor, y él entendía lo que era cuidar las ovejas, llevarlas a descansar. Normalmente las ovejas no entienden sus necesidades, no entienden qué es lo que ellas ocupan, pero el pastor sí. Entonces David sabía el momento de llevarlas a descansar. Y de la misma manera, nosotros como ovejas de Dios, a veces no sabemos ni lo que nosotros mismos necesitamos, pero Dios sí lo sabe. Así que debemos de rendirnos ante Dios y poder no solo recitar este salmo, aprenderlo de memoria y ponerlo en práctica en nuestras vidas para poder tener ese tiempo de descanso, que Dios nos guíe a ese tiempo de reposo. Mira lo que dice Génesis 2, del versículo 2 y 3. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Aquí vemos esta escritura que está desde el inicio de Génesis, en donde Dios crea todo en 6 días y dice que en el séptimo Él descansó. Pero lo que entendemos es que él no descansó porque estuviera cansado. De hecho, Dios no se cansa. Pero lo que Dios hizo fue dejarnos a nosotros una enorme bendición. Y Él diseñó el descanso. Él lo hizo más bien para dejarnos a nosotros una bendición en nuestras vidas. Dejarle una bendición a la humanidad. Dejarle una herramienta de recuperación de fuerzas. Dios lo hizo por nosotros, para dejarnos a nosotros esa oportunidad. Así que cuando no descansamos, lo que estamos haciendo es yendo en contra del diseño de lo que Dios creó. Un mandato, no una sugerencia. En Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Mira, hay personas que son trabajólicos y están trabajando desde que se levantan
que no tienen tiempo ni para orar a Dios, ni para darle gracias, no tienen tiempo ni para leer la Biblia y siguen trabajando todo el día, salen de un lugar físico, si trabajan en sus casas, continúan todo el día y no dejan que sus mentes y sus cuerpos descansen de esas jornadas continuas de trabajo. No hay una desconexión y definitivamente funcionan por un tiempo, pero hay personas que bajo esas condiciones llegan momentos donde hay crisis en la salud. Hay personas que los patronos les dicen, te quedas a trabajar el fin de semana y sí, sí, yo sí, viendo el dinero. Ah, voy a tener más dinero. Hay personas que trabajan de lunes a domingo. No tienen tiempo para consagrarse a Dios, para alimentarse espiritualmente. Y aquí esta enseñanza es muy importante, porque aunque Jesucristo aclaró realmente cuál es el día de reposo es el día que nosotros nos consagramos a Dios. No caer en ese legalismo del sábado, sino un día específico en la semana donde nos dediquemos a renovar energías, a dedicarlo a Dios. Usualmente nosotros los domingos lo usamos para ir a adorar a Dios como el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto. Aquí está Moisés recibiendo las órdenes de Dios y dándosela al pueblo de Israel, pero ponte a pensar en esto. Israel había pasado muchísimos años siendo esclavo. De hecho, ellos no es que tuvieran una semana con un día de descanso, ellos trabajaban toda la vida y venían de trabajar toda la vida. Y en el desierto posiblemente no estaban trabajando, tal vez el trabajo más fuerte que hacían era levantarse a recoger el maná. Inclusive el día sábado no tenían que levantarse a recoger el maná, no iban a encontrar. Y como aquí les están dando un mandato, no es una sugerencia para que descansaran. Algo definitivamente hacían todos los días y no habían tenido, ellos tenían que aprender a descansar. Nosotros también tenemos que aprender a descansar del celular. Muchas veces el celular nos esclaviza, la televisión, muchas veces nos esclaviza la computadora, muchas veces nos esclaviza los quehaceres, muchas veces nos pueden esclavizar. Es digno trabajar, pero a veces es contraproducente no ser oportunos también para descansar, para tomar esos tiempos. Es importante también para los matrimonios tomar tiempo, para las familias tomar tiempos. Imagínate que hasta los animales incluía Dios aquí, tiempos de reposo. Y aquí estaba un pueblo que tenía que aprender a descansar. Muchas veces nosotros también tenemos que aprender. A veces cuando hay eventos de retiros, de descanso, de alimentación espiritual, algunas personas lo ven como un desperdicio de dinero, no lo ven como una oportunidad de renovarse. Hace poco tuvimos nuestro retiro de matrimonios y hay diferentes retiros y convivencias durante el año. Y hay personas que dicen, no, ¿para qué yo voy a ir ahí? Y si no van a un tipo de retiros de esto, usualmente no hacen un tiempo especial para sus matrimonios. Yo puedo decirte, la mayoría no tiene un tiempo donde dice, vamos a desconectarnos un momento de los hijos, que alguien los cuide, vamos a ir a tomar un tiempo como matrimonios usualmente. Y inclusive se ve como un desperdicio de tiempo. Entonces, es bíblico, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que aprendieran a descansar, a reposar. Y en el desierto ellos no tenían un trabajo como lo tenían en Egipto de esclavitud. Ya eran libres y Dios les estaba dando un mandato para el resto de su vida, para el resto de su historia. Así como comenzó en Génesis, continuaba en eso. Era no una sugerencia. Mira en Hebreos 4, versículo del 9 al 11, hablando también del descanso, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. También el poder descansar es parte de una vida de fe. Los israelitas no entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Y nosotros debemos de esforzarnos por entrar a la vida eterna. Debemos de seguir creyendo que nada robe a nosotros porque habrá un reposo físico o espiritual en la vida eterna. Inclusive el hecho de tener un poco el trabajo significa que voy a tener fe de que Dios va a proveer, que Dios va a resolver las circunstancias,
no dejar el tiempo de Dios por un lado para dedicarme a seguir trabajando para hacer dinero, porque esto es algo que inclusive deja de ver nuestra fe. Vamos a ver el tercer punto, que es llamado Jesús y el descanso. Mira lo que dice Marcos 4, del 37 al 39. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quisiera que te puedas imaginar esa escena. Jesús buscando ir a otro lugar con sus discípulos, había pasado situaciones complicadas y Jesús estaba aquí durmiendo. Jesús pudo haber estado preocupado por muchas cosas, preocupado por lo que los líderes estaban hablando de él, preocupado por toda la gente exigente a su alrededor, exigiendo sanidad, preocupado por sus discípulos. Sin embargo, lo que él estaba haciendo era durmiendo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una tormenta y en esa barca habían pescadores experimentados que sin lugar a dudas sabían que era muy peligroso lo que estaba pasando y estaban luchando para no hundirse, quizás sacando agua, sosteniendo cosas en la barca, pero dice que Jesús estaba durmiendo y también algo que me llama la atención, dice que esta barca se llenaba de agua. Entonces, ¿cómo es que esto no despertó a Jesús? Lo despertaron ellos y le dijeron que si no le importaba que se estuvieran hundiendo, tal vez estaban pensando: levántate a ayudarnos, haz algo, porque aquí todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que trabajar. Y Jesús se levantó, dio una orden al viento, dijo: silencio, quédate quieto, y todo quedó completamente tranquilo. Pero vemos la figura de Jesús. Jesús vivía una vida muy ocupada en el ministerio, tenía poco tiempo en este mundo y sin embargo él aprovechó este tiempo para poder descansar y para poder dormir de sus preocupaciones, alejarse un poco de esas preocupaciones. Leamos esta otra escritura en Marcos 6, del 30 al 32. Y dice: después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Mira la escena. Aquí está Jesús. Ellos venían muy contentos del trabajo que ellos habían hecho y estaban tan felices, pero Jesús los conocía y les dijo que fueran a un lugar solos a descansar, un lugar tranquilo, a separarse. Entonces, para Jesús, para Dios, el descanso nuestro es muy importante. A veces pensamos que descansar es solo estar en la casa, pero la pregunta es: ¿qué hacemos cuando estamos en la casa? Hay quienes están conectados al celular hasta el cansancio. ¿Te has puesto a pensar un día sin celular? O un día en la familia sin dispositivos, sin celular, y que sea un día para poder orar, para poder leer salmos, para poder estar como familia juntos. También Jesús preparó ese tiempo de ir a descansar. O sea, ellos estaban contando y Jesús sabía sus necesidades y él dijo: vámonos a un lugar tranquilo a descansar. La idea del descanso no es solo llegar y ya, no es prepararnos para el descanso. ¿Qué va a suceder? Tal vez ese es un día donde mamá o quien cocina en la casa no cocine, tal vez prepararlo con antelación y ese día no se cocina, sino estar juntos. Durante la Revolución Francesa y también en la Revolución Rusa en 1917, se trataron de cambiar los días de la semana, los días laborales. En lugar de hacer o semanas de 7 días, hacer semanas de 9 o de 10 días y descansar un día, o sea, poner más trabajo.
Esto en la Revolución Francesa provocó que no hubiera más productividad y también provocó más suicidios en ese entonces, reconociendo que no era un buen camino. Hay trabajadores que piensan, no, yo soy un buen trabajador y voy a trabajar, no importa que no me paguen, salgo a las 5 y me quedo hasta las 8, trabajo hasta sábado y domingo, y porque soy un buen trabajador, y no me pagan porque soy un buen trabajador. Entonces, ¿tú crees que tu jefe no va a estar feliz con un trabajador así? De hecho, te puedes convertir en un esclavo, como Faraón convertía en esclavos a los israelitas en Egipto. Ellos trabajaban y básicamente trabajaban hasta ser pulverizados. Ese imperio se levantó, dejando un montón de personas muertas en el camino, que dieron hasta la muerte. Y así hay personas. ¿Tú crees que tu jefe, cuando un día enfermes gravemente y no sigas rindiendo, va a ser una persona que va a decir, ay, tanto que ha servido? Va a decir, esta persona ya no está funcionando, cambiémosla. Ahí, por una persona que sale, hay 10 o 100 queriendo entrar a un trabajo. Entonces, estás dejando días, sumando esas horas, o semanas, o años de tu vida en un trabajo y estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que Faraón era alguien que se aprovechó de la esclavitud para hacer grandes obras. Y hoy hay personas que viven en esclavitud en el mundo, en Asia, en África. Hay cosas que nosotros consumimos posiblemente que son producidas por esas personas. A veces podemos decir, no todo viene de China, sí, pero las personas allá son esclavos de ese trabajo produciendo para que haya bajo costo. Y nosotros usamos esas cosas, pero alguien está pagando el precio de dar su vida hasta la muerte por esto. Y vivimos nosotros en una sociedad trabajando para tener más cosas, trabajando para disfrutar de más cosas. Podemos comprar una gran pantalla que no tenemos ni tiempo para verla. O sea, ese tipo de cosas estamos viviendo hoy, y el día que Dios eh, instituyó para descansar es un día que lo estamos dejando a un lado y no sabemos que eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Aquí Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, vámonos a descansar. Aún espiritualmente, a veces podemos equivocarnos. A veces podemos decir, no, el diablo, Satanás no descansa, por eso yo también tengo que seguir evangelizando. Pero al final Satanás va a perder, al final Satanás va a ser derrotado y nosotros como cristianos iremos a la vida eterna. Algo que hemos aprendido en la iglesia, y mira, esto es algo muy importante, queremos que todo el mundo se salve, pero podríamos pedirle a todos los miembros de la iglesia que todos los días salgamos a la calle, todas las tardes después del trabajo, y llevar a nuestros hijos, y vamos a ir a la calle, y hay una noble misión detrás de todo esto. Vamos a la calle y vamos a ir a invitar personas, y todos los días del año vamos a estar haciendo esto. ¿Y dónde está el tiempo para reposar, para poder estar preparando cosas para el día siguiente? ¿No sería mejor que en tu lugar de trabajo invites a las personas para que vengan a conocer a Cristo? ¿No sería que mejor cuando te transportas en el autobús de ida o de vuelta, cuando vas a un banco, cuando vas a un supermercado, no sería mejor aprovechar todos esos instantes donde estamos rodeados de personas, en el colegio de nuestros hijos, en la universidad para quienes son universitarios, poder hacerlo desde adentro del corazón y no estar dependiendo que hagamos un plan para evangelizar? De hecho, el plan de evangelizar debe estar en nuestros corazones todos los días de nuestra vida, pero no depender de un plan para ir allá. Es como el día domingo, que es el día de reposo y de descanso. Muchas personas piensan, vamos a ir a la iglesia como por 2 horas y vamos a estar ahí adorando y alabando y ya estuvo, y luego regreso a seguir trabajando, a seguir en el celular, en lugar de pensar, ¿por qué no me preparo para tener un almuerzo con mi familia, pasar el resto de la tarde juntos, hacer una siesta? Sencillamente desconectar el celular, no estar contestándolo, no estar viendo noticias que no tienen nada que ver con nosotros, tantas noticias que vienen de diferentes lugares, noticias sin sentido que nos están robando nuestra mentalidad. Jesús le dijo a sus discípulos, vamos nosotros solos a descansar a un lugar tranquilo. Eso deberíamos de hacer nosotros como familias, de prepararnos, de decir, preparémonos para que sea un tiempo de descanso con nuestras familias. Hay familias que salen de vacaciones y cada quien anda en su mundo y cada quien en el celular,
cada quien ahí, y lo que hacen es salir juntos, pero no tener un tiempo de descanso juntos como familia, como matrimonios igual. De hecho, hay matrimonios que creo que ni recuerdan cuándo fue la última vez que salieron a tomar una taza de café, a compartir una comida o una salida de un día o de 2 días solos. Hay quienes ni recuerdan cuándo fue la última vez. No se dan ese tiempo. Y si van a algún lugar, una taza de café, siempre está la conversación de las preocupaciones, las cosas, los negocios, el trabajo, en lugar de decir, hablemos de otra cosa. Es un tiempo para disfrutar ese tiempo de nosotros como matrimonio, como familia, con amigos. Qué increíble poder estar un tiempo con amigos haciendo una carne asada o una comida y poder estar juntos ahí sin esa preocupación de tengo que estar mandando un correo electrónico, tengo que responder este mensaje que me envió. Eso es algo que nosotros necesitamos ver en nuestras propias vidas como cristianos. Y hablando del programa o del plan como iglesia, desde hace algunos años hemos planeado la iglesia con ciertas actividades bien calendarizadas para dedicarnos a darle a Dios esos tiempos y no estar todos los días saturados de cosas, todo un sábado haciendo cosas. Tenemos en la iglesia un tiempo para ir a orar un sábado al mes y hay muchos que ni siquiera apartan ese tiempo para ir a orar a Dios, para poder estar con otros hermanos, disfrutar un tiempo tan increíble de amigos, hacer amigos. Eso es un tiempo. Algunos piensan que descansar es solo dormir, no necesariamente. Sí, se puede dormir, se pueden tener buenas siestas, pero no necesariamente. ¿Te puedes imaginar que el descanso fue instituido entre los 10 mandamientos? No, no está instituido ir a la iglesia, pero el descanso sí. Dios sabe que el descanso es parte de lo que nosotros necesitamos. Mateo 11, de 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Jesús nos invita a acercarnos a Él si estamos cansados. Nos invita a estar delante de su presencia. Se fue la energía eléctrica, así que por eso me quedé a oscuras. Ese fue el efecto que tuve hace un momentito. Pero Jesús dice aquí, yo los haré descansar. Mira, Egipto esclavizó a tantas personas, los hizo morir trabajando de sol a sol todos los días de su vida, y Egipto vuelve a regresar y quiere regresar a nuestras vidas de una manera física, emocional y espiritual. Pero Jesús dice que vayamos a Él y encontraremos descanso. En Jesús encontraremos ese sentido a la vida. Mira, hay tantas personas que viven día a día pensando, soy el mejor trabajador, y se olvida ser el mejor hombre o mujer espiritual, dedicarle ese tiempo a Dios. También si eres alguien que tiene trabajadores, ten cuidado de no convertirte en el faraón, haciendo trabajar a la gente más allá de lo que debe de ser. O sea, tenemos que dejar la esclavitud. Somos esclavos de aquello que nos domina y necesitamos apartar tiempos. Verifica el programa y la agenda que tenemos como pueblo de Dios. Te vas a dar cuenta que no es algo cargado. Y hay quienes no participan a veces de nada. Tienen todo un mes. Mi pregunta es, ¿será que los que están ausentes verdaderamente tienen un tiempo de descanso y de reposo? Y te voy a decir la verdad, no lo tienen. No lo tienen porque alguien que se organiza, alguien que se prepara, tiene la oportunidad de participar de todo y al mismo tiempo tener un tiempo para recuperar sus fuerzas en Dios. Así que concluimos con que el tiempo de descanso fue diseñado por Dios, pues es necesario para nuestras vidas. Dios dejó el mandato de descansar y Jesús nos invita a encontrar el verdadero reposo o descanso en Él. Como pueblo de Dios, eso nos dará más vida, eso nos dará más paz. Y también no debemos de esperar una crisis que nos mande a la cama, como sucede muchas veces. Que Dios te bendiga y que puedas encontrar un reposo, un descanso profundo siempre, pensando en Dios y también preparándolo para recuperar nuevas fuerzas para ti, para tu familia, para tus amigos y dentro del pueblo de Dios. Feliz noche.